Lunes de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados. Esta noche en Lunes de Mina, la ANR está que arde. El próximo 29 de octubre los colorados realizarán su convención partidaria y los tiroteos verbales entre oficialistas y disidentes están cada vez más intensos. Las amenazas de suspensión y hasta expulsión de referentes del coloradismo está caldeando el ambiente político. ¿Cómo terminará esta puja de poder entre cartistas y anticartistas? Lo analizamos junto al gobernador de Itapúa, el señor Luis Neytín, y el senador de la ANR, el señor Silvio Velar. Además, el oro para Tigo. La telefonía Tigo Paraguay fue galardonada a nivel internacional por su reputación y servicio profesional. De esta manera, Tigo ubica a Paraguay en el mapa de las grandes estrategias de marketing a nivel mundial. Para hablarnos de este importante reconocimiento, nos acompañan representantes de Tigo y Biederman Publicidad. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Bueno, y vestida también como siempre por Tinola Borbón, preciosa la chaqueta con gripure o gripur, nunca sé cómo se dice. Pero bueno, de todas maneras da igual, pero fabuloso. Mirá, con las aplicaciones de gripur y unos bordaditos otra vez encima. El color naranja que se va a usar muchísimo, les cuento, este verano, de la temporada. Bueno, si querés consultar con Tinola, podés hacerlo al 021-525-060, pero a mí me es más fácil decir 525060, 525060, también en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y Joseph, el imperio de la belleza, sin lugar a dudas, Me maquillaron, me peinaron. A pesar que salí de la cama, les cuento, y vine acá, porque tengo una feroz gripe, pero aquí con ustedes, como siempre. Ya sabes que el imperio de Joseph, o sea, la casa central, queda ahí al costado de la terminal de ómnibus o la avenida Fernando de la Mora, pero después prácticamente tenés un Joseph en cada esquina. Bueno, saludo ya a mis invitados de este primer bloque, porque ahora esto es todo así, qué bueno, qué sensacional, ¿verdad? Pero después, ¿verdad? En el segundo bloque viene un intenso debate entre el oficialismo y la disidencia colorada que están próximos a su convención. Pero ahora vamos así a lo bueno. Federico Perier de Biederman Publicidad, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y de Tigo, Federico Escaverius. ¿Por qué Escaverius? Escavenius. Escavenius. Escavenius, ¿qué procedencia es, Federico? Es danesa, de Mina, sí, danesa. Sí. ¿Qué tal, Federico? O sea, Bueno, primero, buenas noches, hola. Mina. Bueno, un gran saludo a toda tu teleaudiencia. Bueno, estamos acá, a pesar que, ¿sabes qué? Así como ustedes tomaron, no parece el color dorado, sino que medio negro salió el premio. A ver, tráeme un poco el premio acá, ¿eh? Es pesado, Un poco. como lingotes de oro son. Ay, mirá si fueran lingotes de oro, en serio. Yo les robo el premio ya nomás. Mira qué sensacional. Ahí se nota que es dorado, ¿verdad? Chin. Qué sensacional. Ahí está. Ay, qué bueno el lingote de oro. Mira si esto todo fuera así de oro, Solucionamos. Ahí ustedes se escapaban también con el premio. No llegaba para Qué Paraguay. sensacional poner acá así para poder mostrarlo a cada rato. Bueno, primero, a ver, es divino el premio, sensacional, porque quiero saber ¿por qué fueron galardonados? Digamos, no sé quién me explica, cuál de los Federicos me explica, a ver, por qué fueron, cómo se llama el premio y es premio a qué. Te cuento un poco sobre el Sí. premio, seguramente Federico le va a explicar muy bien qué significa para Tigo esto. Sí.
Para nosotros de la agencia Biederman McCann es realmente un privilegio poder poner a Paraguay en este lugar donde pudimos ponerlo. Este es un premio, es el único premio en el mundo sobre la efectividad en la publicidad. Hay muchos festivales de publicidad que son importantes como Cannes y Clio, donde premian mucho la creatividad, que es súper importante, Sí. pero este une la creatividad con la efectividad. ¿Y cómo se mide la efectividad? Por resultados reales, tangibles. Tigo es una empresa que invierte y cree en los estudios de mercado y la constante evaluación de lo que está haciendo. Ajá. Si la gente le gusta, si la gente está más contenta, si realmente lo que estamos haciendo como marca y como comunicación ¿Le llega o es no? lo que tiene que ser. Sí. Claro, claro. Y este es un premio que no es a una pieza publicitaria o a una campaña, sino que a un trabajo que venimos haciendo desde el 2014 Sí. y que fueron dando sus resultados y que bueno, pudo ¿Y traer que se este mide oro. todo un año? ¿Cómo Sí. se hace? Ah, se mide un año de gestión, digamos, ¿verdad? Sí, así es, Mina. Sí. Y en realidad, digamos, reforzando un poco lo que decía Federico, es realmente importante para Tigo este galardón porque lo vemos como un voto de confianza de nuestros clientes. Tigo ahí por el 2014 inició un proceso de transformación de la compañía que implicaba, digamos, poner al cliente en el centro de todas las decisiones que tomamos dentro de la empresa. Y a partir de eso, de escuchar al cliente, Ahora, ¿qué quiere decir poner al cliente en el centro? Porque se supone, digamos, que toda marca, ¿verdad? O toda publicidad le tendría que poner al cliente en el centro, digamos. Pero, a ver, ¿qué significa en realidad ponerle al cliente en el centro? Poner al cliente en el centro para nosotros es una filosofía. Ajá. Es algo que cada uno y todos los empleados de la compañía lo tienen metido en el ADN, que significa, antes que nada, escuchar a nuestros clientes. ¿Sí? Es la única forma de saber sí, lo que de verdad exactamente, quiere. escuchar las necesidades que tiene el cliente. Para eso se realiza un montón de investigación de mercado. Pues sabes que también, por lo de verdad, yo me di cuenta que algo cambió, digamos así, en Tigo, en el sentido siguiente. Viste que a veces, por ejemplo, uno llama al call center, ¿verdad? Famoso, ay, ¿sabes qué? Mi señal no está bien y qué sé yo. Yo, por ejemplo, que toco todo un desastre y después en el programa y no sé más cómo recuperar, ¿verdad? Y famoso, una rompebola que te llama, ¿verdad? Qué sensacional que es la atención, de verdad les digo. ¿Sabes qué? Te tienen una paciencia infinita, ¿verdad? Bueno, hace esto y lo otro, bueno, dobla ahora que pones el menú, ¿verdad? O sea, y con una paciencia. Yo digo, ¿sabes qué? Estoy harta, no entiendo nada que es lo que tengo que hacer. No, espere, le vamos a explicar. Bueno, o si no entiende, no se preocupe, dentro de un rato le enviamos a alguien. O sea, sinceramente... Justamente con eso tiene que ver, Mina, porque en realidad el escuchar al cliente tiene que ver con comprender cuáles son sus problemas, sus necesidades y operar en consecuencia, ¿verdad? Un poco esa es la filosofía que tenemos como empresa. Sí. Y a partir de ahí se trabaja y se está trabajando, digamos, en mejorar cada día los procesos, tanto internos como de cara también al cliente, reestructuración, digamos, constante de lo que vos sabés, la tecnología es algo que cambia constantemente, Exacto, así que sí, tenemos que estar a la vanguardia constantemente. Y por otro lado, en invertir donde al cliente realmente Le interesa. O lo que más demanda. Digamos. Exactamente. O donde están ustedes más flojos según el cliente. Totalmente. ¿Verdad? Y eso significa ahora, ¿cómo uno concibe como publicitaria, digamos, que como vos decís, de repente pasa también conmigo cuando yo le estaba diciendo, digo a viva voz, ¿no? Cuando no termina solamente, un spot súper creativo, pim, pum, le entregas al cliente y punto. O sea, me imagino que también entonces tiene que haber una mayor relación, digamos, entre la agencia y en este caso el cliente, que es Tigo para ustedes, por Exactamente. ejemplo, ¿verdad? Justamente este premio tiene la particularidad que entrega 2 trofeos. Ajá. Uno a la agencia y otro al cliente porque reconoce que este es un trabajo en equipo. Y este proceso de reestructuración de Tigo empezó en un taller donde nos reunimos toda la plana de la agencia con toda la plana de Tigo y donde hicimos un taller de estrategia para definir cuál iba a ser el rumbo de la marca en términos de comunicación. O sea que realmente hubo un trabajo en equipo porque si no es imposible llegar a eso. Claro. Y en este trabajo en equipo, ¿verdad? Si ustedes me tuvieran que decir qué aprendieron, porque uno aprende también, ¿verdad? O sea, en el sentido de, ¿cuál es el método que ustedes usan, o usaron y seguirán usando,
para lograr esa comunicación? ¿Qué es lo que hacen? ¿Salen a la calle, le llaman por teléfono al cliente? ¿Cómo saben qué piensa el cliente? Yo creo que todas digamos, te podría decir que la clave es estar siempre atento, escuchar por sobre todas las cosas. Y vos recordarás seguramente, Mina, que en el año 2014 y después sucesivamente todos los años salimos a la calle, más de 1000 empleados de Tigo, a escuchar activamente a nuestros clientes, ¿verdad? Es muy difícil en esta época las empresas, digamos, se animen a hacer eso, ¿verdad? Y cuando salen a la calle, porque lo hemos pasado y qué sé yo, ¿verdad? Salen a la calle, entonces hay un contacto directo con el cliente, digamos, ¿verdad? A través de diferentes formas que han salido a la calle, digamos, ¿verdad? O se abren al cliente, digamos, ¿verdad? Después ustedes hacen una evaluación con los propios funcionarios, digamos, de Tigo, a ver qué es lo que recepcionaron de esa experiencia, de ese día o lo que sea. Todos los evaluamos, porque de ahí sacamos algo que en publicidad se llaman insight, que son cosas que le sucede a la gente y que son gatilladores de lo que realmente le importa y le interesa, y por eso le va a prestar atención a una comunicación. Y por eso Tigo puede crear un producto. Nosotros, después de ese trabajo en conjunto con Tigo, se crearon productos. Por ejemplo, dame un ejemplo para que pueda entender la gente. Chequeo. La gente le habrá recibido alguna llamada de Tigo que le decía: señor, queremos optimizarle su plan, vemos que usted consume mucho internet y podemos ayudarle a ahorrar. Ese era un producto que Tigo creó en base a escuchar la necesidad del cliente. Claro. Otro fue el saldo invencible, el único saldo que no vencía si no lo usabas. Por ejemplo, y así un montón de productos. De productos que fueron creando según lo que la gente manifestaba, ya sea de las debilidades o la fortaleza, digamos. Totalmente, ¿verdad? Sí. Porque hay que saber de ambas, digamos, ¿verdad? Sí, nosotros en Biderman tenemos cuando hicimos el taller, hay una herramienta que usa Macan en todo el mundo, que se llama la verdad desnuda. Y la verdad desnuda es decir, todo lo lindo y todo lo feo, porque no hay nadie perfecto. Y las marcas también son resultado de personas que trabajan. Entonces vemos todo lo feo, todo lo lindo, y de eso sacamos algo nuevo para cambiarlo y mejorarlo. Bueno, y si ustedes tuvieran que decirme una especie de una fórmula o dos, que la síntesis, digamos, de famoso. Y bueno, los tips que debemos es tratarle bien, tenerle paciencia, pero aparte de eso, darle los productos que necesita. O sea, ¿cómo se sintetiza después de esta experiencia, ¿verdad? El darle el gusto al cliente. O sea, nosotros lo sintetizamos, tips, digamos, en realidad nosotros lo sintetizamos muy fácil. A ver. De hecho, que en el lenguaje de la gente, ¿verdad? Normal, nosotros decimos, hay que escuchar y hay que operar en consecuencia, ¿verdad? O sea, lo que uno recibe de sus clientes, lo bueno y lo malo, tiene que operar para cambiar o para potenciar, ¿verdad? Y un poco esa es nuestra filosofía de vida, y lo interesante de esto es que está metido en el ADN de todos nuestros empleados. Eso es fundamental, porque si no, claro, no se hace carne la política de la tanto empresa. El que está de cara en el cliente como también. ¿Y chequean ustedes a sus propios empleados también? Sí, por supuesto. ¿Verdad? Porque yo siempre digo que hay una forma también siempre leo a los intendentes y todo eso, ¿verdad? Famoso la coima ¿cómo se llama? Del tránsito, ¿verdad? Hay formas de hacer por muestreo, ¿verdad? Tic, tic, tic. Entonces, por muestreo también una empresa puede agarrar y enviar así a 2 o 3 personas a diferentes funcionarias y ves a ver cómo. Entonces esa persona viene y te cuenta cómo fue. Entonces vos vas chequeando por muestreo. Entonces que la gente también sepa que puede ser un muestreo. O sea, un cliente, ¿verdad? Puede en realidad ser parte de un muestreo. Y el control no hay nada que hacer. En el ser humano funciona así. Cuando estamos controlados, funciona mejor, ¿verdad? O sea, darle todas las herramientas, pero también el control es un elemento importante para chequear por muestreo a ver si están implementando o no. Claro, ¿verdad? Más que control, en realidad nosotros tenemos medidas de resultados, de eficiencia. Una de ellas es la satisfacción del cliente, que se mide en cada contacto que tienen nuestros clientes, pueden evaluarnos. Así que se mide la satisfacción, se mide también la recomendación del cliente, cuán dispuesto está el cliente a recomendarnos como su compañía celular. Así que hay un montón de medidas que son importantes de cara al cliente para asegurar que estamos por el buen camino. Claro.
Obviamente hay un montón de cosas que seguir mejorando, Seguro. pero lo interesante y lo bueno de este premio, digamos, es que es como un voto de confianza de que estamos en buen camino. Así es. Bueno, ojalá que sigan implementando porque efectivamente no solamente un premio, que sin lugar a dudas es un premio encima que se certifica, o sea, un premio que se evalúa, digamos, ¿no? Es que qué lindo el spot y punto, que también es importante, obviamente, pero es un premio que se evalúa para darlo, ¿verdad? Sí, y tiene otro valor emocional para nosotros que representábamos a Paraguay. El EFI es un premio que hay en todos los países del mundo, pero no había en Paraguay. Ajá. Y es la primera vez que se abre a Latinoamérica. Ay, qué bueno. Y competimos no contra nuestro propio país, sino Sí, con contra otros toda países, Latinoamérica. claro, claro. Y es el primer oro que trae Paraguay en un festival de esta envergadura. Bueno, les felicito, en serio les deseo Gracias, que mamá. continúen así, porque sin lugar a dudas ya ustedes lo tienen comprobado, que es no solamente la clave del éxito para ganarse premios, sino que para ganarse el mercado, que ustedes también lo tienen, ¿no? Bueno, gracias, ¿sí? Bueno, ahora sí, nos vamos a una ultra archibrevísima pausa y enseguida estamos con la interna colorada al rojo vivo. Antes les digo lo siguiente, en Achón te ayudan a crear tu mundo, ahí está, de manera rápida y sencilla. Ay, es soñado realmente, es lo que es tener una cocina así. Puedes hacerlo simplemente llamando al 607-999. Van a tu casa, miden el espacio, te dan un cronograma, te dan un precio, una financiación y ya está. Puedes visitar también, te esperan en la avenida Mariscal López, esquina Emeterio Miranda. Deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Bueno, y Residencial Quintas de Emboscada, atención, tu espacio a solo 31 kilómetros del centro de Asunción. Encima, ahora, es una zona de pleno desarrollo, de infraestructura vial, con todas las ampliaciones que tuvieron ahí los viaductos, etcétera. Hay también un alto respeto al medio ambiente, que es muy importante, y es ideal para esos momentos de descanso y esparcimiento familiar que tanto necesitamos. Consulta llamando al 752-769 o al asterisco 5683, La Loteadora Inmobiliaria. Tu inversión más inteligente y segura en la vida. Pausa y volvemos. Que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres y puedes derrocharlos. ¿Tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Llegó la primavera a velocidad 4G LTE. Con el router 4G LTE podés llevar tu red Wi-Fi donde quieras y navegar a velocidades increíbles. Más veloz, portátil y cómodo. Solicítalo hoy mismo. Te duplicamos el plan que elijas a partir de 25 GB y te llevas el router gratis. Más info al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido.
Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Quiero que seas mi esposo. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Tenemos que atraparlo ahora, antes de que mate a uno de nosotros. Bonds, tu nueva serie. Lunes a viernes a las 23 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Puede ser un gran día, plantéatelo así. Yo a ella. Qué bueno. Le voy a saludar ya a ella, porque Jenny no le saludé en el primer bloque. Bueno, antes, pensás en construir, ya sabes, Mateco la solución. Stock permanente de cemento, varilla, arena, piedra, todos los productos cerámicos con calidad y cantidad garantizada, además de alquileres de equipo de grúa, contenedores y todo lo que precises, con respuesta inmediata. Desde el cimiento hasta el techo encontrás todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono, anota, 501-700. Mateco, calidad y atención, cantidad garantizada. Bueno, hoy tenemos el Partido Colorado al rojo vivo. A ver qué tan grande es la grieta o tal vez no. Con nosotros se encuentra el senador Beto Ovelar. ¿Cómo está usted? Un gusto grande. Ah, viene con la polquita ahí, Sí, excelente. Por favor. Sí. Bueno, me vino usted de rosado. ¿Es por lo de mariposón que últimamente anda muy de No, por el mes del cáncer de mama. Muy bien, muy bien. Es por el mes, por el mes rosa. Por el mes rosa, sí. Muy bien. Les digo que mejor nomás nos digan más mariposones y todas esas cosas, porque no sabemos cómo pueden terminar. ¿Cómo terminamos? Claro. El gobernador de Itapúa, Luis Neitin, ¿qué tal? Gracias por venir. Gracias, Mina, por la invitación. Un placer estar contigo. Un saludo al senador y a toda la audiencia. Tengo que decir que el senador Neitin y otros, por cierto, pero lastimosamente no todos, ¿verdad? Son muy abiertos a discutir, independientemente de que después uno termine las patadas con él, pero no importa. Él vuelve a hablar, confrontar, acordar. Entonces tengo que felicitarte por esa actitud. Gracias. Porque creo que esa debe ser la actitud de todos los ciudadanos, no solamente dentro del Partido Colorado, ¿verdad? Independientemente de nuestras diferencias, tenemos que poder sentarnos y hablar, acordar o no, pero lo importante es hacer el intento siempre, ¿verdad? Me parece que esa es la vía. Cuanto más diferentes somos y cuanto más antagónicos, más necesidad de sentarnos a conversar tenemos. Ese es mi parecer, ¿verdad? Así que, y bueno, y Beto, que muchas veces estuvimos casi de acuerdo, entonces casi nunca estuve en desacuerdo contigo, me parece, Beto. Rara vez. Rara vez. Bueno, Jenny Domínguez, ¿cómo está usted? Muy buena noche. Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y también a la gente que está viendo Lunes de Mina a través de Red Guaraní. Está escuchando este programa a través de Radio 1000 en 1000 AM. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Quiero agradecer a la gente de Joseph por el maquillaje y el peinado de cada lunes. Las chicas de Diabela, muchísimas gracias, son unas genias. Y también quiero agradecer a la gente de Segolem by Tinola Borbón por este hermoso vestidito bicolor. Esto es parte de la colección ya primavera-verano de Segolem by Tinola, señora. Blanco y negro, clásico, que no falla blanco nunca, y negro. Precioso, Exactamente. Precioso. Así mismo. Bueno, vamos a empezar, ¿te parece, Mira, con el tema de esta noche? Así es. Bueno, quisiera escuchar ¿tenés este primer audio, digo, para ponernos a tono de cómo está la situación, el de
Monjes. A ver, ¿quién más tenés ahí? Sí, tenemos el audio de lo que decía el senador Juan Darío Monjes esta mañana, lo que dijo Javier Zacarías Idrún la semana pasada y también lo que decía el hijo del señor Luis María Argaña, el señor Nelson Argaña. Escuchemos. Hay un solo ladrón de la voluntad popular confeso al interior del Partido Colorado, Juan Carlos Galaverna del Valle. Y él habla como el impoluto del partido, como la máxima expresión de coloradismo. Pero por favor, déjenme desarrollar la conducta de este señor que quiere hablar de coloradismo. Él es un oportunista de los gobiernos de turno. Yo lo que me ratifico es que él es un ladrón de la voluntad popular y no tiene la estatura moral ni política para hablar en los términos que él habla. Y si es tan grande, que vaya a la convención, que le interpele a los convencionales y que los convencionales tomen la determinación de su expulsión o no. Todo eso a consecuencia del robo de las elecciones al doctor Luis María Argaña y el actual confeso de eso, un correligionario nuestro, lamentablemente, el senador Juan Carlos Galaverna. Esas son cosas que nunca debió de quedar impune. Nunca debió de quedar impune. Eso cambió la historia política nacional, cambió la historia política partidaria en nuestra patria y eso nunca debió de quedar impune. Yo creo que eso es un tema que también se va a hablar, que también se va a debatir en la Junta de Gobierno. Es un despropósito que este señor Javier Zacarías traiga a colación en este momento. Y más todavía Horacio Cartes. Horacio Cartes fue preso justamente por Luis María Argaña por evasión de divisa en el 87. Fue cuando Argaña era presidente de la Corte Suprema de Justicia. Que aprovecha un oportunista como Javier Zacarías Idrún, como Horacio Cartes, para introducir este tema en este momento. Y nosotros tenemos la legitimidad, como me había hablado ya Miguelito Napú, para hacerle una denuncia a Calé Galaverna. Calé Galaverna ya arregló con Argaña, se sentó, conversó, habló, se abrazaron, estuvieron en otras cosas. Y si van a empezar a echarle el partido a Galaverna, a Argaña, a Mario Aldo Benítez, realmente van a ser unos miserables. Ahora escuchamos lo que respondía el senador Juan Carlos Galaverna a lo dicho por Javier Zacarías Idrún. Sorprende realmente que este tema haya desarrollado con el presidente de la República. Porque jamás en la vida este mariposón, se hubiese atrevido a decir el 10% de lo que dijo con su tono amenazante, sin tener el ok del presidente de la República. Y eso, les confieso, me golpea. Me golpea no políticamente, me golpea amistosamente, porque creo que el presidente Cartes sabe de mi conducta. El famoso tema Argaña, eso yo lo aclaré con el doctor Argaña y asumí públicamente. Pero yo limpié mi conciencia, conversando cara a cara con el doctor Argaña de eso. Ahora resulta que según este cachafaz, Argaña fue muerto más o menos por mi culpa. Yo quiero que la audiencia sepa, yo no llegué al Congreso Nacional sobre la muerte de nadie. Javier Zacarías Idrún, el mariposón, llegó al Congreso Nacional sobre la muerte del titular de la banca por el Alto Paraná en la Cámara de Diputados, el finado diputado Riquelme, en una rara muerte en una calle de Ciudad del Este. Me hiere, francamente me hiere, que lo haya elegido Horacio Cartes a este badulaque para amenazarme. Bueno, así está hoy la interna colorada, entre ladrón confeso, que hay que expulsarle, la contestación que es un mariposón, que estuvo en el Congreso sobre el cadáver de otro diputado, o sea, acusaciones realmente fuertes y de todo tipo. Después también tengo que decir, no pasé porque obviamente están acá presentes también, digamos, Neitin en Radio 1000 dio fuertes declaraciones, tanto en relación a Beto y a otros, como también el propio Beto, también fuertes declaraciones contra Neitin. No sé si fuerte, pero digo con adjetivaciones, etcétera, etcétera. A ver, ¿por qué se llegó a este nivel de crispación nuevamente en el partido? Porque obviamente el partido tuvo varias épocas, digamos, donde la crispación fue bastante grande. Luego ustedes tienen el arte también de reconciliarse, digamos, ¿verdad? O aguantarse, no sé cuál de las dos cosas lo hacen, pero lo suelen hacer. A ver, ¿por qué se llegó a este nivel de crispación? ¿Por qué la grieta es tan grande? Para poder saber por qué llegamos hasta aquí. Yo tengo mi interpretación, Sí. Mina.
Creo que el golpe que dimos el 25 de agosto fue bastante duro para el oficialismo y especialmente para el presidente Cartes, que tenía íntimamente la intención de la reelección. Y nosotros los senadores nos guiamos en lo que dice nuestra Constitución y hemos decidido 23 senadores decirle no a la enmienda como un camino para la reelección. A partir de ahí ya fueron desencadenándose varios hechos. Y, por ejemplo, a mí me agrada mucho que hoy el presidente Cartes y el oficialismo se haya quitado la careta con respecto a la idea de la reelección como tema central de la convención. Porque a mí me hubiese parecido inclusive mucho más sincero si es que incluían como uno de los puntos de la sesión extraordinaria tema reelección, tema enmienda. Porque se maquilló con la convención ordinaria donde la prioridad es la elección de miembros del Tribunal Electoral, partidario, miembro del Tribunal de Conducta, que lógicamente en una convención ordinaria sí teníamos que tratar. Pero el propio gobernador, colega del compañero Naitin, al salir de Emburu Villaroga en estos días, inclusive vos le hiciste la nota y yo tuve que intervenir, decía que la campaña hoy con los convencionales... ¿Cuál gobernador? El gobernador de Concepción. Sí, nos dijo que el presidente estaba muy entusiasmado con la idea de la reelección. Y a mí me parece muy bien, pero como ya te dije en más de una oportunidad, ese es un capítulo cerrado desde nuestro punto de vista en el Senado, salvo que atropellen las leyes de la nación y presenten en diputados donde tienen mayoría y donde en el Senado nosotros lógicamente vamos a hacer rebotar. Pero básicamente creo que ahí es donde empieza a exacerbarse los ánimos posterior a esa decisión que hemos tomado el 25 de agosto. A ver, Nathan, ¿cómo veo? ¿Por qué se Bueno, es importante lo que dice Beto de sacarse la careta. Eso es fundamental, ¿verdad? Acá muchos se sacaron la careta. Dijo bien, un golpe. Nosotros los gobernadores pedimos al seno del Partido Colorado, al presidente del partido, a la comisión ejecutiva, que se debata en donde corresponde, en el partido, el tema de la reelección. Estos senadores no nos dieron ninguna oportunidad de hablar del tema donde teníamos que hablar. Ellos nos cercenaron la posibilidad de debatir el tema de reelección en el partido como debía hacerlo. Y se aliaron justamente con nuestros adversarios para dar esa oportunidad. Ese golpe hicieron en una alianza con nuestros adversarios tradicionales y con los cuales vamos supuestamente a enfrentarnos, pero creo que ellos están ya aliados con Fernando Lugo. Y ojalá que respeten la Constitución, porque Lugo, que le dio quórum, le dio voto a ellos, dice de que él está habilitado para ser presidente de la República, que no necesita ni de enmienda ni de reforma. Vamos a ver cómo actúan ahora estos compañeros, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema no viene por sacarse la careta ni que Horacio baje el telón de que vamos a hablar de reelección. Horacio no quería nunca hablar de reelección. Yo siempre le contesté, señora Mina, que Horacio nunca. Nosotros somos lo que queremos. ¿Y qué es lo que es la reelección? Eso elige el voto directo, universal. No quería nunca hablar del pasado porque ahora sí quiere. No, nunca quiso hablar. Eso que dijo el colega de Concepción es una, a lo mejor una inocentada. Yo le califico como una inocentada de su parte, ¿verdad? Porque nosotros no le pedimos autorización. Me río porque dice que yo mejor le traté fácil. Claro, le hizo caer. Vámonos a ser sinceros. No, pero ¿por qué, Pico? Yo al revés no le pongo una pistola para que me diga. No, mira, vos sos muy inteligente. Vos le haces pisar al palito y bueno, hay que pisar y que no, ¿verdad? Sencillo, ¿verdad? Pero no importa. Nosotros pedimos la oportunidad de debatir y al fin de cuentas el voto soberano del pueblo el que decide si hay o no reelección. No va a ser ni Beto Velar ni Luis Knight. Eso es otra historia, ¿verdad? Entonces, nosotros queríamos hablar de eso y los entretelones el problema entre Calé y el amigo Zacarías no pasa por la convención. Esas son cuestiones totalmente, pasa por una intervención de la municipalidad, por acusaciones, se va a otro lado, se tergiversa la situación. La convención va a ser una convención única, como
pocas veces se vio en la historia, porque va a ser... No, la convención hay 1.137 convencionales. Eso va a ser un ámbito de camaradería, de debate. La gente quiere hablar, aplaude la unidad, está buscando. La gente, no, lo que expresa la dirigencia no es lo que expresa el pueblo, mira, en absoluto. Nosotros nos reunimos con los convencionales no quieren saber nada de las agresiones. ¿Y quiénes somos nosotros para calificarnos, descalificarnos en nuestro coloradismo? Yo no acompaño. Si me preguntan el tema, no acompaño la postura de Javier Zacarías de querer echarle a nadie. En absoluto. No está de acuerdo. No estoy de acuerdo. No me parece correcto. Que yo puedo tener confrontaciones de ideas con Caleb. Estuve junto, estuve en contra, nos enfrentamos, a veces estamos juntos, pero yo no voy a discutir nunca el coloradismo de un Caleb Alaverna. Jamás. No tengo. Pero ¿y cuál es la indicación? No hay ninguna indicación. Cada uno está hablando por sí solo, Mina. A ver, te sacaron la careta, realmente lo que hicieron fue un golpe, se aliaron con los adversarios y ya están aliados con Lugo. Sí. Ocurre que nosotros estamos aliados con Lugo y le eliminamos con esa jugada al propio Lugo, que es el candidato que tiene mayores chances de ganarle al partido en caso de ser candidato. Primera cuestión. Segunda cuestión. El partido no es la instancia del debate de la enmienda, es una cuestión constitucional. La vía constitucional es la reforma constitucional. La enmienda es un atajo. Y es un ámbito donde nosotros podemos debatir los senadores. Es más, quien defendió la teoría de que no es la vía constitucional la enmienda fue el propio Luis Alberto Castiglioni, del oficialismo. Si me niega si me dice el gobernador Naiti que él no es oficialista, yo claro. Entonces él nos dice y nos afirma en aquella reunión que siendo convencional constituyente, el punto más debatido en la Constitución fue precisamente lo de la sucesión constitucional. Por eso se blindó de una manera muy especial. Entonces, la vía es la reforma constitucional. Entonces, adelante, hermano, podemos seguir planteando la posibilidad de la reforma, porque la enmienda, lamentablemente, es capítulo olvidado. Ni aunque la convención dé 10, 20, 30 mandatos, no existe el mandato imperativo. ¿O qué pensás? ¿Que vamos a cambiar nosotros nuestra posición constitucional porque la mayoría cartista impone una determinada línea de conducta? Y yo diciendo con el compañero Neiti, yo creo que Zacarías Irún forma parte de una lógica que quiere llevar todo por delante, atropellar las leyes, la Constitución. La convención puede salir aparentemente todo normal, pero con el mandato a sus legisladores. A sabiendas que los legisladores, los senadores, los 8 que votamos contra la enmienda, vamos a volver a votar en contra de la enmienda. Ahí nos van a suspender. O intentar suspender, porque ahí vamos a recurrir. A ver, ¿cuál es lo que es el plan para lograr la famosa reelección, digamos? Van a tratar, ¿verdad? Nosotros queremos hablar del tema. Exacto, por nosotros queríamos hablar. Acá dice Beto que es el candidato, que te diga Beto, ¿verdad? Sí, senador Ovelar. Sin problema. Eso es su idea. Hay divergencia. Él no es constitucionalista, yo tampoco, y otra gente dice lo contrario. Dice que la enmienda no puede ser utilizada en casos cuando se hable del mandato. La duración del mandato. La duración del mandato, el modo de elección, la parte del mando mismo, ¿verdad? Toda esa parte dice la enmienda. O sea, es discutible. Es discutible. Y nosotros sabemos, Mina, que cuando dicen la Constitución tiene 2 números nomás en el Congreso. 23 votos en el Senado y 41 votos en diputados. Vamos a ser sinceros. Y de acuerdo a veces la legislación funciona o no funciona. Me va a decir lo contrario. Y de acuerdo a esos números, de acuerdo a esa Constitución, éramos 23, hoy somos 28, 30 en contra de la enmienda. Porque nuestra interpretación constitucional nos dice que no es la vía. A ver, cuando decís veremos, ¿qué es lo que ustedes del oficialismo que sí reivindican, digamos? No es el oficialismo, son las bases y hablamos entre Colorado. Bueno, por eso. 1.137 convencionales. Sí. Cerca de 800 que fueron electos por HC, 100 de Movimiento Fraterno, 260 por ahí de Colorado Ñeteté, que hoy no sé si quedan 100.
Y vamos a ver si ellos se van o no a la convención, ese es el primer tema. No sabemos si los líderes de Colorado NTT van a ir o no a la convención, esa es la gran pregunta. Vamos a debatir el tema ahí y vamos a ver qué piensa la gente. Nosotros también estamos cansados de que la gente llegue por el partido, utilice la estructura del partido, el dinero del partido, utilice todo el aparato del partido y después dice, no, nosotros no tenemos mandato imperativo. No hay mandato imperativo, pero se usa el partido. Entonces, la gente también quiere una respuesta con honrosas excepciones y quizás esto sea una de las honrosas excepciones que los senadores tienen voto propio. Sí, por favor. Nosotros, ¿a quiénes nos debemos? A nuestros mandantes, nuestros votantes. Sí. Mis electores del departamento de Caguazú dicen no a la reelección. Sí, yo he hecho varias encuestas. Perfecto. Entonces yo tengo que ser leal a mis mandantes. Mis mandantes son mis votantes. Y creo que los resultados electorales me avalan en ese sentido. Le preguntaste, Bebeto, ¿en qué momento le preguntaste si usted hicieron el golpe que acaba de decir? No, nosotros consultamos, teníamos encuestas. Voy a ser un pelotudo si yo salgo en contra de lo que mi gente quiere. ¿Y por qué no quisieron debatir eso cuando dijimos, vamos a sentarnos a hablar en el partido? Porque el partido... ¿Pero por qué lo que nunca ustedes convocaban para decir, hace 100 años... No, se le invitó, no viene en mayo al partido. No, pero ¿por qué no Luis, debatieron eso en el partido? Convengamos algo. Nosotros somos hombres de partido con Luis. Así mismo. Y tenemos ya varios periodos juntos en la Junta de Gobierno. Así mismo. En todos los periodos anteriores hubo amplitud de espíritu. Mira, yo fui detractor de Lilian Samaniego, pero hay que reconocer que Lilian fue mucho más amplia. Aquí nosotros iniciamos con un problema de origen, la conformación de la comisión ejecutiva, cuando de una manera soberbia y humillante nos ofrecen 3 espacios de 14. Era sencillamente para decirnos queden fuera de la conducción del partido. El órgano, 5. Claro. O sea, 2 más nomás. La verdad que fue una boludez. 9-5, fue una torpeza enorme. Sí. Decime una cosa, mi querido Luis, ¿acaso nosotros nunca nos hemos debatido? Teníamos diferencias, porque ya en el periodo anterior yo era anticartista. Yo no cambié mi posición, creo que no he cambiado. Yo siempre mantengo mi posición. Y vos mantenés tu posición y yo respeto eso. Así mismo. Pero había debates, había discusiones en el seno del máximo órgano. Hoy no, porque fuimos excluidos. Fuimos así, olímpicamente excluidos. Y fue un movimiento que tuvo 430.000 votos. Nada despreciable, ¿no te parece, Mila? Bueno, ahora, de todas maneras tengo que ir a una pausa. Lo que les pregunto es lo siguiente. Beto dice, lo de la reelección vía enmienda es historia. Sí. Vos decís así, como diciendo, no es tan así. Entonces yo quiero saber, ustedes, digamos, los oficialistas, para llamarle de alguna forma, ¿verdad? Los oficialistas que quieren la figura de la reelección, ¿verdad? Sí. Porque una cosa es querer, pero uno en política tiene que querer y aparte tener una estrategia de cómo poder hacerlo, ¿verdad? Claro. Entonces yo te pregunto para luego la pausa. Vamos a suponer que, evidentemente, en la convención por mayoría absolutísima, ¿verdad? Digan, queremos la reelección, ¿verdad? Después de eso, ¿qué? Lo que yo te pregunto. ¿Cómo lo implementan, verdad? Pero me contestas luego la pausa. En Pharmacenter quieren seguir siendo parte de tu vida, cuidando la salud y además esos pequeños, grandes gestos del día a día, que hacen la diferencia de lo que más importa. Juntos seamos parte de ese cuidado. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Bueno, unite a esta nueva meta solidaria de Teletón, dando esa milla extra que te caracteriza. Del 28 de octubre al 5 de noviembre, hace tu donación con tu billetera Tigo Money. Ni tenés que moverte a ningún lado. Como agradecimiento por tu solidaridad, podrás descubrir los beneficios que Tigo tiene para vos. Con las donaciones, Tigo te da beneficios. Este año, para donar a Teletón, hacelo todo más fácil a través de Tigo Money. Pausa y volvemos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter,
Cuidemos lo que importa. En esta Teletón, demos todo eso y un poco más. Doná con tu billetera Tigo Money desde el 28 de octubre al 5 de noviembre. Y como agradecimiento por tu solidaridad, podrás descubrir los beneficios que tenemos para vos. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Línea Alta, tu línea al instante. Habla todo lo que quieras desde tu hogar o empresa. No requiere instalación técnica ni cables. Teléfono gratis con plan prepago de 50.000 guaraníes. Pagás 1.000 y te llevas 50.000 guaraníes de saldo. Más info al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que con Practigiro, atención, Practigiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés Practigiro en más de 1.800 bocas de la red Practipago, sucursales de Continental. Y desde donde quieras a través de Conti Web y Conti Móvil. Practigiro es genial y es del Banco Continental. Bueno, a ver, se van a la convención, van a discutir obviamente el tema reelección, ¿verdad? Sí. Bueno, ustedes están hablando con sus convencionales, etcétera, ¿verdad? Tienen mayoría, van a pedir la reelección, ¿vía qué? Bueno, en primer lugar... O sea, ¿qué van a proponer ustedes? Vamos a ver si es cierto lo que dice el senador de que su gente le mandó que están en contra de la reelección. Vamos a ver si la voluntad de la autoridad suprema del partido, que es la convención, es cierto que no quiere la reelección. Ese es el primer punto. Partimos a preguntarle qué opina la autoridad suprema. ¿Y qué opina la autoridad suprema de la actitud de la gente que ocupa cargo gracias al Partido Colorado? Yo digo, no hay mandato imperativo, pero puede sentar una posición la convención. Y después, bueno, cada uno es dueño de decidir si acepta o no lo que indica la convención. Claro. Sí, pero vamos a suponer que no acepten, porque dice Beto que no van a aceptar esa parte, ¿verdad? Perfecto. Bueno, espera,
Y ahí, que ¿ustedes van a plantear sanciones para los que no aceptan o no? Se debe plantear sanciones para los que no aceptan una vez que se baje la directriz. Mientras que no haya directriz, no hay problema. Se va a bajar, pues, porque te digo, la convención pues, va a votar la reelección. Él dice que la gente de Caguazú no está de acuerdo. Bueno, pero espera, la convención vota la reelección, ponele, ¿verdad? Por amplia mayoría. Bueno, ahí se va, se presenta y los senadores de la disidencia de Colorado YT no votan porque dicen, no, es inconstitucional y yo no voy a votar. Entonces ahí se plantea ya en la misma convención, ya se va a decir, y aquellos que no cumpliesen la orden del partido serán sancionados. Vamos a dejar que ellos hablen, Mina. Yo bueno, quiero que... pero los dirigentes pues también vamos a ser sinceros, porque si no parecemos todos idiotas. No, yo te voy a decir una cosa. Lo mismo pasó con Efraín Alegre y Blas Llano, no es así. Hay una indicación, obviamente, de querer sancionar a esos diputados llanistas. Yo quiero, Mina, que vos... O si no, pues vos te pararás como... Por eso sos dirigente, vos le dirigís a otros. Quiero que mire el nivel de convencionales, el grado de preparación de los convencionales. No hay ningún improvisado entre los convencionales. Yo no te digo que sea improvisado, pero, entonces, ellos pero tienen... uno dirige también. O sea, para eso es un dirigente. Por supuesto. No es que le dirigía a burro, le dirigía a gente inteligente, pero le dirigís. Por supuesto, pero ellos... La otra vez dijeron no a la alianza, por ejemplo. Le consta al senador. Dijeron no a la alianza. Bueno, vamos a ver qué dicen ahora. Vamos a respetar lo que dicen. Pero la idea de ustedes es que haya una sanción. Eso es cuestión de cada uno. Yo no soy convencional. Ya sé, pero vos y ustedes. Yo soy de la teoría de que se le tiene que sancionar. Nosotros, y expreso, estamos cansados por gente que nosotros votamos, ahora son opositores a nuestro equipo. Nos fuimos a buscar votos por ellos y ahora se tiene que ir a rogarles si se le antoja para que te apruebe un presupuesto, por ejemplo, para una gobernación. Estamos... Bueno, espera, pero y partamos de lo segundo. Bueno, se va a votar que sí. Ustedes, por lo menos algunos, van a proponer que haya sanción para los que no cumplan, ¿verdad? Sí. ¿La sanción es hasta la expulsión o qué clase de sanción? Que nos lleve la figura del partido en la próxima elección es suficiente. Lo que hicieron los efrainistas con los llanistas. Eso es suficiente. Bueno, que no les pueda representar al partido. O sea, ya empezá a buscar el nombre de tu movimiento. No, está cargada la jugada. A ver. Pero es lo que le está diciendo. La careta. El patrón se enojó. Porque se le quitó la posibilidad de la reelección porque los senadores actuamos de acuerdo a la Constitución. La jugada es la siguiente. Fíjate la gran paradoja. Cartes en su soberbia no le interesa romper al partido. Porque esto va a significar la ruptura del partido. Y me extraña que gente como vos, hombres de partido, se sometan de esa manera. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a darnos el mandato imperativo. Nosotros vamos a ratificarnos en nuestra posición. Tenelo por seguro. Entonces, imagínate vos, Cartes. O sea, Calega Laderna, quien le trae a Cartes al partido, va a ser expulsado por Cartes o por los cartistas. Porque ellos cumplen las instrucciones de Cartes. Todo ustedes, bueno, fíjate, Mario Aldo Benítez, el candidato mejor posicionado del partido, el que obtuvo 430, expulsado porque no le dio el gusto al señor Cartes. Blanca Ovelar, quien fuera candidata a presidente de la República por el Partido Colorado, expulsada por no acatar las instrucciones de Cartes. Luis Castiglioni, quien fuera también candidato a presidente de la República, expulsada. Ellos creen que nosotros nos vamos a quedar en el molde. ¿Y qué van a hacer? Creo que vamos a recurrir. Y si hay necesidad, vamos a movilizarnos. ¿O qué te crees? Yo no te digo que voy a tener capacidad de movilizar 35.000 o 37.000 votos, que son los que generalmente. Pero por lo menos 5.000, 7.000 podemos movilizar. Y yo creo que Marito puede movilizar más tropas. Ahora, de todas maneras, esto que vos decís, que... Ellos buscan la fractura del partido. Ustedes hicieron la fractura, Beto. Nosotros no buscamos. En un momento nosotros tenemos... Si va a haber un respeto del resultado electoral, no hay ningún problema. Y vamos a cuestionarle alguna cosa a Javier Zacarías. Zacarías tuvo el decoro y la dignidad, apenas perdió, vino a ponerse sí al Partido Colorado. Hermano, y eso hay que copiar. Otros no hicieron. Yo trabajé con el partido. Vos sí, Beto, vos sos la honrosa excepción, te dije. Vos sí. Pero no todos tienen esa virtud. Vos sos un gran colorado. No todos tienen. Bueno, pero le vas a expulsar. No, creo que me voy a expulsar. Vamos a escuchar lo que dice la convención. No, pero vos sos partidario que se le expulse en el sentido que no puedan ser candidatos. Y porque usan la estructura del partido para llegar y después... Y bueno, pero a grandes colorados, por ejemplo, si vos le caracterizás a él, a ver, otro también... No, pero no todos son iguales. No, ya sé, pero no me queda. A ver, otro más no hay ni uno. No, yo no le pretendo echar a nadie, para empezar. Esa es mi posición, que si hay un mandato de la Autoridad Suprema
y nos vamos a respetar eso. Y bueno, Y entonces, claro, pero Bueno, entonces pues, sí. no hay, ellos están en un punto de inflexión, de no inflexión, están ahí, nosotros nada. No, pero entonces Vamos, ustedes... entonces, ¿para qué está la convención? ¿Para qué está planteando la ruptura del partido. la ruptura no la hicimos No te nosotros. vayas a olvidar. O sea, vos decís que ya está roto el partido. Está roto en gran parte. ¿Por qué? El hecho de no irse, de no asistir, de no participar, es cierto, bueno, a lo mejor eran 3 o 5, perfecto, pero no hay ningún interés en arreglar la situación. ¿Y ahora de qué le sirve a ustedes un partido fracturado? Digo, a cualquiera de los dos, pero en el caso que ustedes provoquen la fractura, digamos, ¿verdad? Y justamente se va a plantear la alianza qué para va a evitar servir? la alianza. Vamos a buscar alianza. O sea, que se le prefiere quedarse sin los Claro. colorados, Ellos ya se aliaron. y aliarse ustedes con Ellos otros. ya se aliaron ya con Fernando Lugo y compañía. Están aliados Pero qué ya. formidables somos. Nos aliamos con Luis y le dejamos fuera de la cancha. Espectacular. No tu- le dejaste a nadie, Che, Héctor. espectacular es tu análisis. Quiero Brillante. ver- quiero ni ver- Ni Einstein puede hacer Te esa jugada Te mágica. escuché decir que el Lugo está inhabilitado. ¿A vos te escuché? ¿Está inhabilitado? Ahora. Claro que está inhabilitado. Bueno, pero Creo que está inhabilitado. espero. Solamente el genio de Marco Fariña puede decir semejante barbaridad. No, que está yo habilitado. también soy la otra genia, porque yo digo que sí está habilitado. Hay muchos No que dicen importa, que está yo- habilitado. Yo digo que No está habilitado. Y bueno, Yo digo que está. Pero entonces le estamos favoreciendo a Lugo, pero nosotros... No, lo que ellos buscan es... No, el patrón se enojó porque se No le hay perdió la patrón, posibilidad no tenemos de patrón, la hermano. reelección. Y buscan expulsarnos. No tenemos Esa- patrón. esa es Estamos la realidad. cansados de que lleguen porque vos tuviste tu voto. La mayoría de nosotros tuvimos que ir a buscar los votos después. Ni siquiera contamos. ahora espera. Ni siquiera Entonces, contamos. van a votar, van a hacer un mandato, digamos, no sé si imperativo o lo que sea, pero va a haber un mandato de la convención para la reelección por la vía de la enmienda o de la reforma. Se van a debatir ellos. Nosotros Sí, ya sé, pero estamos ¿cuál es por la la idea? enmienda. Nosotros estamos por la enmienda. Por la enmienda. Claro. Y ahora que la enmienda, digamos, ya se rechazó una vez en el Senado, ¿van a volver a presentar por segunda vez? Eso van a decir ya los juristas que hay que hacer. Mira, yo no. Pero se supone porque se van a llevar a una convención una decisión así, porque ya hablaron con los No, pero ellos juristas. están hablando en nombre de todos los colorados que no quieren la reelección. Nosotros queremos saber si es cierto que no se ya quiere sé, la pero reelección. yo te espero un ratito, Beto. La Yo- vía yo- no es la correcta. Yo estoy Entonces hablando. digo, no, Por dice eso. un jurista, un constitucionalista. No, Los varios constitucionales Ahora, pronunciaron. yo te voy a decir una cosa. Sí. Yo, por ejemplo, estoy a favor de la enmienda. Creo que se puede hacer por la vía de la Se enmienda. debe hacer, Bueno, o sea, para mí no es inconstitucional. No soy constitucionalista, pero por lo que me explican, se puede hacer, ¿verdad? Y yo estoy a favor de la reelección, no de Cartes, obviamente, pero estoy a favor de la figura de la reelección, Claro. ¿verdad? Y que todos puedan competir. Lo que sí te pregunto es lo siguiente, como ya se presentó y se rechazó, y encima no tienen los votos, esa es la parte que yo quiero que me explique nomás, Nating. A ver, ¿cómo van a hacer para, vamos a suponer que la convención sé que tienen mayoría y van a votar a favor y que se les sancione a ellos, pero ¿y después qué? O sea, van a presentar en senadores, ellos van a rechazar, otros también. ¿Cómo van a lograr los 23 votos? Eso ya es otra situación, mira. Nosotros nos referimos a lo que la convención puede hacer. Ratificar o no. Sí, pero si vos puedes quiere la hacer reelección. que la convención vote algo razonable. No, ¿por qué no? O sea, que no importa que no sea razonable. ¿Cómo no va a ser razonable si que primero tenemos que saber si la gente está de acuerdo o Sí, no con pero la reelección? vamos a partir de la base que sí está de acuerdo. Y ellos dicen que no. No, Por yo eso te se digo que tomaron- sí. Se Bueno, tomaron yo- la atribución de pero representarnos 23. Ya sé, pero espera, 23 Nane, vamos a senadores. hablar en serio. No, Yo en serio. sabemos que va a salir mayoría si ustedes quieren. Entonces, porque tienen mayoría de los convencionales, así nomás. Va a salir que sí. ¿Cómo después? La segunda parte nomás que yo quiero saber. Y se va a instalar un proceso que vamos a ver cómo se lleva adelante, ¿verdad? Para eso están la gente que es avesada en el tema constitucional. Pero y va es a- vía enmienda, volver a presentar. Vía enmienda. No claro. es vía reforma. No, vía enmienda. Vía enmienda. Que se presente vía enmienda. Está la posición del diputado. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Bueno, tengo que ir a una ultra archi brevísima pausa. Y luego quiero saber también el otro tema, tribunales. ¿Qué va a pasar? Lo de la enmienda, ya sabemos cuál es el plan, ya sabemos también que ustedes van a hacer todo pulsado, así que empezar nomás Ya a ver estamos preparados. cuál es el nombre del partido, ¿cómo es? ANR auténtico. Luego de la pausa. Recíbelo como si fuera fiesta de guarda. No consientas que se esfunde, asómate y consume. Caguazú Residencial, calle 14, Acaraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado, con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida.
cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Llegó la primavera a velocidad 4G LTE. Con el router 4G LTE podés llevar tu red Wi-Fi donde quieras y navegar a velocidades increíbles. Más veloz, portátil y cómodo. Solicítalo hoy mismo. Te duplicamos el plan que elijas a partir de 25 GB y te llevas el router gratis. Más info al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. Debe ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que lo mejor para tus fiestas, Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción. Ahí están los teléfonos 2253-51, 21 20 40 31. Todo el servicio de catering para tus fiestas y recepciones en la web www.confiterialmolino.com.pi. Y bueno, y las sillas que usamos en el programa son de Mecal Muebles. Bueno, una cuestión. Cuando vos decís, Neitin, no quería nunca el presidente el tema de la reelección, ¿verdad? No quería, decís, ¿verdad? Él nunca nos habló de reelección, Bueno. nos pidió en este tiempo de trabajar cada uno en el cargo que está por la gente. Nos dijo, tóquele a la gente. Pero ahora, ¿quién entonces? No, ahora nosotros le pedimos que nos autorice y que nos deje hacer lo que nosotros Pero, creemos. pero si él no quiere ser reelecto, ¿para qué ustedes van a pedir la reelección de alguien que no quiere ser reelecto? Nosotros no pedimos solamente la figura de Horacio Cartes, nosotros pedimos la... No, ya sé, pero aparte también la reelección de Horacio. Claro, o sea, no es claro, solamente la claro, reelección claro, del Lugo. Ustedes quieren la reelección de Cartes. Nosotros queríamos que esa figura se consagre en la Por Constitución. eso que yo creo que él sí quiere ahora, por lo visto, porque cualquiera puede cambiar, digamos. pero ¿verdad? la gente Pero evidentemente pide. quiere, porque si no, escúchame, a mí aunque la gente me pida, y si yo no quiero ser presidente de la República... Nina, pero no es antes del 25 de agosto, estaba vigente una recomendación de la Junta de Gobierno Sobre eso que se debatió en el partido. sobre la no reelección vía enmienda que le favorecía a Lugo en ese entonces. Cartes está de acuerdo con eso. O sea, ya se discutió en el partido, en síntesis. Sí, se había discutido anteriormente. O sea, y se votó en no a ese la momento enmienda. estaba vigente. Ahora bien, mis mandantes son mis votantes que me hicieron senador, no los convencionales. Aclaro muy bien, porque muchas veces queremos mezclarlos tanto. Y hubo una encuesta inclusive que llevó adelante Telefuturo en todo el país con respecto a la no reelección. 80 y algo % estaba en contra de la reelección. No, nunca Sí, no. Telefuturo hizo Yo no me a través acuerdo de la Ibope. parte C. Sí, me acuerdo de la encuesta, pero no me acuerdo sobre números esa no eran cuestión. eso. Sinceramente no me acuerdo, así que no voy a decir lo que no me acuerdo. Bueno, ahora queda otro tema que son los tribunales. O sea, ya sabemos cómo van a proceder para la reelección. Ahora quiero saber cómo van a proceder para el tribunal electoral, es el que más importa, porque el de conducta es importante, pero acá el electoral, para que pueda haber cierta unidad partidaria, o sea, tolerancia, tiene que ser un tribunal creíble, ¿verdad? ¿Cuál es el método que plantean ustedes? Nosotros queremos que en el tribunal estén los notables, no queremos el coteo, Mina. Nosotros queremos un tribunal realmente independiente, que sea realmente autónomo, que pueda decidir y que tenga la credibilidad de todos los sectores.
¿Y cómo se hace para tener a los Y notables? poniéndole a los notables, o sea, ¿cómo se hace para tener a los notables? Y que los movimientos propongan los nombres y se ¿Y dónde vote. se vota? Y la última palabra la tiene la convención. La otra vez se acordó antes de la convención y se le aprobó la propuesta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ustedes están de acuerdo con esta vía que usaron una vez, que es hacer la lista de notables, cada uno tira un nombre, 2, 3 nombres? Ellos tienen mayoría de convencionales. Entonces lo que van a plantear es elegir ellos, según los criterios de ellos, quiénes son los notables. No. Porque no, pero esa es la jugada. Ustedes tratan de llevarnos todo por delante con la mayoría coyuntural que tienen. Entonces, el planteamiento de Colorado Añetete, que fue la segunda fuerza más importante, de integrar, porque lo que queremos es transparencia, que haya representación proporcional en un tribunal, o la Corte Suprema de Justicia como está conformada. ¿Cómo se ha hecho aquel pacto de gobernabilidad? Hubo un cuoteo. Es inevitable en circunstancias como estas, en coyunturas como estas, que se dé el cuoteo, que inclusive ellos lleven la mayoría, pero no. Ellos van a poner... ¿Por qué ustedes no están de acuerdo con el cuoteo? Porque no corresponde el cuoteo. Nosotros queremos tenerlo notables. El tribunal no tiene que responder a ningún movimiento. No, pero tiene que responder tener... a todos los colorados y que hagan un proceso transparente. Solo proceso transparente. Es lo único que nosotros queremos, que el proceso sea realmente transparente. Ellos se enojaron la otra vez con el tribunal anterior porque la dirigencia falló y le quieren culpar al tribunal. Se olvidaron de presentar su candidatura. Bueno, ya sé, pero vamos a ser sinceros, el tema de los notables, que una vez funcionó en una determinada... Muy bien, no hubo ni una sola lógico, queja. en una determinada coyuntura, Sí. porque el partido estaba en la llanura. Claro. Y Sí. todos querían juntos llegar otra vez al poder, Sí. ¿verdad? Así Entonces ahí funcionó. Hoy es otra coyuntura porque necesitamos un control recíproco. digamos, hay una división importante dentro del partido, Sí, ¿verdad? bueno. Entonces, aunque sea uno o dos, aunque el otro tenga mayoría, porque ustedes tienen mayoría, ¿verdad? Sí. 3-2, ponele. Sí, igual pueden ustedes, cualquier resolución, 3-2, pero por lo menos tener que el otro, digamos, tenga también un control dentro del tribunal. Y justamente por eso queremos los notables, que no respondan a ninguna No, línea. pero no existe a veces notables. No, claro que existe. No, pero hay todos los notables tienen sentimiento, corazón, idea. Y de repente hay notables que pueden efectivamente simpatizar, porque con legítimo derecho no dejan de ser notables porque les guste más uno que otro. La neutralidad valorativa no existe, decía Habermas, un sociólogo alemán. Así es que una sola por queja una no hubo el cuestión tribunal anterior. afectiva, siempre tenemos alguna inclinación, tenemos el corazoncito más. Bueno, con este yo que con está otro. Lilian Samaniego, porque justamente le había llamado antes para tener información y ella inclusive se había reunido esta tarde con el presidente de la República. Y yo le decía, lo único que quiero saber, ¿cuál es la propuesta de ustedes para el tema del tribunal? Lilian Samaniego, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mina. Un saludo a todos los televidentes de tu programa y a los correligionarios que están ahí en tu programa, a Beto y a Luis. Bueno, Gracias. Lilian, a ver, acá me dice Neitin que la propuesta del oficialismo es que sean los notables, o sea, por consenso como se logró la vez anterior, y no al cuoteo. Yo tengo entendido que hay dos propuestas, o sea, que hay un plan A, que es esto que dice Neitin, pero si no funciona, hay un plan B, o no es así, entendí mal. Yo rescato, Mina, la experiencia que a nosotros nos trajo el éxito, que es el diálogo como herramienta primordial para buscar ese consenso, ese acuerdo en la metodología para integrar el Tribunal Electoral y el Tribunal de Conducta, que van a ser fundamentales para el fortalecimiento del partido. En ese sentido, hemos tenido varias reuniones ya y esta tarde nuevamente otra reunión. Y lo importante es el diálogo, como ratifico, ¿verdad? El presidente del partido, el diputado Pedro Aliana, va a estar convocando a una reunión. ¿Para cuándo finalmente? ¿Para cuándo, Para que Lilian? justamente, no, en esta semana se va a convocar. Ah, esta semana. Justamente para llegar a un acuerdo, ¿verdad? Si hay predisposición. Si a nosotros nos trajo el éxito, la integración del tribunal, Mina, que legitimó todos los procesos electorales que tuvo el partido. Yo pasé en la conducción 5 convenciones y 6 elecciones. Y por eso apelo al diálogo como herramienta de destrabar todos los obstáculos. A ver, necesitamos Lilian, la institución Lilian. del partido que nos
convoca a todos, ahí vamos a tener una salida a este emprendimiento que estamos, en el cual estamos abocados todos. En el caso que no funcione lo de los notables y el consenso, porque no logran un consenso como sí lograron la vez anterior, ¿el plan B podría ser el cuoteo o no? Y el plan B es en base a lo que cada uno, la proporcionalidad en lo que cada uno construyó en las últimas internas del partido. Sí. Entonces la integración es en lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo sería la integración entonces? ¿Cómo? ¿Cómo sería entonces la integración en el caso del plan B, digamos, que no logren lo de los notables? Y ahí pasa ya por respetar lo que cada uno construyó. 3, 2, 4, 1. Acá hay que ver quiénes fueron los movimientos que participaron de las últimas internas de julio del año pasado y convocar a todos y ponernos de acuerdo. A ver, un ratito. A ver, Beto, ¿qué decís a esta propuesta? La de Neitin y la de que agrega Lilian, de que no al coteo, pero en último caso, que sea proporcional. Yo con Lilian ya he conversado, he notado en ella amplitud, deseo de acordar. Está preocupada por la suerte del partido. Y yo le dije cuál era la posición que Colorado Bañetete ha asumido, que es justamente la distribución proporcional en el que ellos puedan llevar 3 y nosotros 2 miembros de los miembros, y a la inversa en el tribunal, perdón, en la suplencia. Ajá. Esa es la propuesta de ustedes. Sí, esa es una posición clara que tenemos. Eso no es proporcional al resultado, en absoluto. 10% fue la diferencia. No, no fue así. Bueno, depende, si tomás la presidencia, 560.000 a 430.000, la proporción es esa. Porque uno tiene que tomar los votos a presidente del partido. A ver, Lilian. Esa es la proporción. No es así, pero... Mira, sí. Le pido ahí a los correligionarios que acudan con la misma amplitud, el mismo espíritu en la convocatoria del presidente del partido, y a través del diálogo vamos a destrabar todos los obstáculos. ¿Quién es lo que tiene que primar, Mina? Esa predisposición de ir al partido y de encontrar una fórmula que nos una, que nos permita fortalecer lo que nos une, que en este caso tiene que ser el tribunal que va a juzgar el proceso, donde todos vamos a ponernos a esto, ¿verdad? ¿Cómo? La convocatoria va a ser 3-3, 2-2. ¿Quiénes serían los representantes, digamos, del oficialismo en este caso? No, yo no voy a entrar en eso va a depender del presidente del partido. Yo lo que digo es que les pido a los correligionarios que acudan a nuestro partido y busquemos que el diálogo nos permita nuevamente encontrar la luz, por así decirlo, y que la institución del partido se fortalezca con ese diálogo en nombre del pueblo colorado, que está muy expectante de ver que esta convención sea una gran fiesta republicana nuevamente, donde se respete el disenso y finalmente fortalezcamos la institución del partido. ¿Y el presidente de la República qué te dijo esta tarde? Te digo responsablemente, Mina. Y él nos dijo, hablen de esto porque todo el mundo está creyendo que yo quiero guerra. Él nos dijo, hoy yo quiero paz dentro del Partido Colorado y dentro de la República del Paraguay. Y que vayan en el partido ideal. Este es un tema de partido. Y estaba el presidente Aliana, estaban dirigentes de Capital. A ver, lo que te dijo el presidente, ¿quiero paz o quiero paz? Mira, yo estoy hablando en serio. No, pero ¿sabes por qué? No, para tomar con humor, porque resulta que cuando pasamos las grabaciones después, Lilian, yo tengo que basarme en la realidad. Si él es un dirigente, como lo es, el presidente de la República es un dirigente en el sentido que algunos lo dicen que es el jefe, no es solo el dirigente. Entonces, si de repente un Javier Zacarías, Monge and Company, que son sus dirigidos, tienen este discurso, entonces, ¿por qué tenemos que creer de que quiere paz? ¿Y por qué no le dice entonces a estos...? Yo te voy a decir responsablemente, Mina, y si me hago discúlpame que sea vehemente lo que diga y te repita, ¿verdad? Sí. Yo soy del movimiento Honor Colorado y tengo mi forma de pensar de lo que necesitamos hacer hoy en el partido. Y el presidente nunca me dijo a mí anda a decir esto, hace aquello. Jamás. Cada uno actuamos de acuerdo a nuestras convicciones. Hoy, como expresidenta del partido, de haber transcurrido 5 o 6 convenciones cuando estuve en la conducción del partido, 6 elecciones, y que en ninguna de estas elecciones se judicializó los resultados, donde todos los que participamos acatamos la legitimidad de lo que ahí se construyó.
apelo a ese coloradismo y que sea nuevamente el diálogo, la herramienta que nos permita encontrar lo que nos permita encontrar la salida a esta situación y que participemos en la convención, que cada uno vaya y diga y se respete su opinión y que finalmente la convención decida sobre cada uno de los puntos que se va a tratar en el orden del día. Bueno, Lilian... Eso es lo que yo sinceramente... Y pido, que no entremos, yo te digo responsablemente, y estuve en las reuniones, en todas las últimas reuniones, a pesar que algunos dicen que lo que yo opino no tiene valor, yo creo que sí tiene valor porque de alguna forma la gente quiere lo que le dio el éxito al partido. ¿Qué le dio el éxito al partido? Los tribunales consensuados, como nunca antes se hizo. No encontramos la fórmula, vamos a decir, de esa forma, encontramos la fórmula en el plan B, bueno, pero encontremos la fórmula, pongamos predisposición para eso. Y te agradezco la oportunidad y saludo ahí a los correligionarios. Gracias a vos, Lilian Samaniego, se me fue el tiempo. Lo que quiero saber es, primero, ¿ustedes van a ir o no a la convención? Nosotros vamos a analizar. O Primero, sea, ¿van a ir a la reunión? No, Eso sí. Primero no fuimos convocados aún oficialmente. Hacerlo, ahora, sí. Ahora, después de estas declaraciones de Lilian Samaniego, tengo entendido que el presidente... Sí, ya le dijo al presidente del partido, al presidente del país, le dijo al presidente del partido, convocar. Correcto. Va a convocar. El presidente de la República ya le dijo, ya le autorizó al presidente del partido a convocar. Sí, bueno, ahora va a convocar. Vamos a participar, pero que no nos dejen, aquí tenemos que ser muy claros. Hay dos movimientos grandes que han pugnado en las últimas elecciones que han tenido la mayor proporción de la torta electoral. Y que tenemos que acordar, no habría ningún problema. Pero yo no veo esa predisposición. Yo lo veo a Lilian muy interesada, pero por las declaraciones tanto del compañero Knighting y de los otros colegas, yo creo que los muchachos están bastante soberbios con su mayoría coyuntural de convencionales. Y cuando no existe sentido de pertenencia con el partido, muchas veces nuestro actuar no es siempre muy coherente con la historia de nuestro partido. Bueno, se me fue el tiempo. Neytin, lo que quieras decir. Nosotros le invitamos, yo soy uno de los que más buscó la unidad en el partido, le invitamos, le pedimos, yo le rogué de que busquemos la unidad. Jamás se fueron a la Junta, señora Mina. Entonces, ojalá que ahora, que es lo que corresponde, el presidente del partido dijo que varias veces le invitó, no fueron. Ojalá que ahora acepten la invitación, vayan a debatir donde corresponde, que es el seno del partido. En el partido tenemos que hablar. Eso es lo que nosotros le pedimos. Y si es por trayectoria, la mayoría tenemos trayectoria. Yo estoy por tener 35 años como afiliado al Partido Colorado. Estamos preocupados por el partido, no somos soberbios, pero que dejen de hacerse de las víctimas, porque no son víctimas para nosotros. Bueno, se me fue el tiempo. De todas maneras, mañana voy a pasar unas cuantas grabaciones más, les cuento que quedaron acá en el tintero, ¿verdad? Entonces mañana en Radio 1000 voy a pasar varias grabaciones de los dichos y entredichos entre los colorados y que vamos a ver cómo termina esta película que recién empieza. Estamos a mitad de camino, a ver cuál es el final, digamos, el príncipe y la princesa finalmente se quedan juntos, viven felices y comen perdices o algún mariposón interfiere ahí y no logran el príncipe y la princesa. Bueno, ahora sí, chao, chao, muy buena noche. Y no dosifiques los placeres y puedes... Lunes de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados.